Este video es en español porque me niego a seguir haciendo el ridículo con mi pronunciación en inglés toda inmunda, así que si hablas inglés, prende los subtítulos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Zaina. Soy animadora, ilustradora, estudiante y amenaza pública por las noches. Mi descenso a la locura comenzó en 2016, cuando entre estudiar derecho y dibujitos decidí que mi camino sería hundirme en la miseria pero dibujando. Hoy vengo a contarles un poco de mi día a día como artista y cómo creo mi webcómic, The Casino Dial Staff, que lleva como 4 meses en hiatus porque no he tenido vida, pero no vamos a hablar de eso. El cómic sucede en una ciudad llamada Etoile, donde todo gira alrededor de un casino mágico, el Casino Dial, un misterioso establecimiento con prácticas ligeramente cuestionables, estafas. Todo va bien hasta que un día la magia del casino deja de funcionar y el personal tiene que encontrar una solución antes de que todos sus trapitos sucios salgan a la luz. Más corrupto que Congreso Latinoamericano, para que vean que sí es producto local. Empecé a desarrollar el proyecto hace unos 3 o 4 años por mi cuenta y pronto se me unió mi amigo Ken, y desde entonces escribimos juntos la historia. Ya con el contexto, este es el día de un artista y la experiencia de hacer un webcómic cruelmente realista. Me gusta iniciar el día revisando qué cosas son más urgentes por terminar. Normalmente mis prioridades son: número 1, trabajo, en caso de que tenga un contrato con algún estudio o un cliente, lo que trae la money pues. Segundo, universidad, tareas o proyectos que deba entregar. Todo lo que sea cosas académicas. Número 3, tareas del hogar, aseo, organización, cuentas. A veces mientras trabajo me gusta poner la lavadora para hacer como multitasking. O sea, la lavadora está haciendo el tasking, no yo, pero me hace sentir productivo, ¿ok? Y cuarto, los proyectos personales, que son hechos ya a punta de amor al arte. A veces es difícil sacar el tiempo para trabajar en ellos porque puede que no me quede energía, pero me gusta hacer al menos un poquito cada día. Para mis tareas tengo un tablerito donde organizo todo lo que tengo que hacer, entregas, fechas y demás. Suelo poner imágenes que me alegran para decorar. Por ejemplo, aquí tengo una imagen de una peli de Ghibli, la diosa Atenea porque me parece muy cool. Y por acá tengo a Neptuno, porque me pone feliz ver a Neptuno. Y a veces, si estoy como agüitada, tener esas imágenes por ahí me alegra un poco el día. Pero bueno, ahora a trabajar. Cuando trabajo en mi cómic, cada página tiene las siguientes etapas: guión, thumbnails, boceto, delineado, color, fondos y lettering. Primero agarro el guión y hago las correcciones pertinentes. ¿Quién escribió esta huevada? Ah, que fui yo. Y empiezo a trabajar en los thumbnails, que son básicamente como mamarrachos que permiten saber cuántas páginas tendrá el capítulo y cuánto trabajo tendré que hacer. Luego hago los bocetos finales, con los personajes ya en modelo, y defino dónde van mis globos de diálogo. Esto es muy importante, porque te evita tener problemas en las siguientes etapas. O sea, imagina que ya acabas todos tus dibujos bellos, divinos, hermosos, y cuando vas a poner los diálogos te das cuenta de que terminas tapando todo, y ya no se ve nada, y ya no hiciste nada. Definir desde esta etapa dónde van los diálogos te permite saber dónde ubicar tus dibujos y dónde puedes esconder los errores. Luego pasamos al line art, en el cual intento cuidar mucho el grosor de la línea, ya que el estilo de mi cómic tiene una línea bastante uniforme y consistente. Ahora el color, que me gusta variar mucho según el tono que tenga la escena. Digamos, una escena más tensa puede tener tonos más fríos, una más cálida, tonos más, cálidos. Suelo adaptar las paletas de colores de los personajes al entorno en el que estén, y así decido cuál será como la vibra general de la página. Seguimos con las sombras, que pues no tienen mucha ciencia, los fondos, que siempre los sufro, pero se logra, y por último los globos de diálogo, los cuales hago tanto en English como en español, porque me creo internacional. Luego de una sesión de trabajo relajada, procedemos a tener una leve crisis existencial, molesto un poco a mi papá como pausa activa, media horita de actividad física y continuamos unas horas más dándole. Mientras trabajo me gusta tener a veces de fondo streams de la Estación Espacial Internacional. Déjame explico. Es algo que empezó a hacer como muy recientemente y me trae mucha calma. Ver el paisaje con una música suave de fondo y hablar con la gente en el chat de vez en cuando, no sé, es un buen ambiente de trabajo. Ah, y otra cosita. Hace poco anuncié un pequeño, supongo que pueden decirle concurso, aunque yo digo más que es una dinámica, en que las personas pueden crear un personaje para que visite el Casino Dial, elegir qué animal serían, cuál sería su juego favorito en el casino y por último subirlo a Instagram con el hashtag @thecasinodial para que Ken y yo podamos verlo y emocionarnos mucho porque nos encanta ver dibujitos que la gente hace. Sí. El personaje que más nos guste aparecerá en el siguiente capítulo del cómic, cuando lo acabe. Pido perdón.
Solo acabar el día trabajando un ratito más en cualquier cosa extra que pueda faltar, entrando a una que otra reunión de algún proyecto en el que esté, y finalmente apago mi PC y a dormir. Ese es más o menos mi día a día como artista, aunque dependiendo de la época puede variar mucho. A veces tengo poco trabajo, pero mucho que presentar en la universidad. A veces la universidad está chill, pero tengo mucho trabajo extra. Y a veces todo pasa a la vez, todo el tiempo, en todo momento. Pero no me quejo porque la verdad me gusta estar ocupada. Creo que es importante tener cosas que ocupen tu tiempo y te den cierto propósito cada día. Espero hayan disfrutado el video y nos vemos algún día. No cuenten con ello.